acá técnica, pero no importa, usted lo va a escuchar, usted lo va a ver. Y estoy hablando de mi amigo, el pastor Enrique Narváez. Bienvenido. Es una bendición estar aquí en tu programa Cita Divina, donde sabemos que hay una audiencia poderosa escuchándonos, y yo sé que hoy alguien va a ser edificado con lo que Dios hizo con mi vida. Yo sé que te estaba escuchando esta mañana cómo Dios te está usando en lo que soltaste por esa emisora, y yo creo que está todo alineado a lo que Dios quiere hablar, creo que en este día. Así es, nos conocemos hace ya varios años. Mi familia, de la familia tuya, y de verdad que ha sido una gran bendición. De repente, entre Puerto Rico y los Estados Unidos, así te has mantenido viajando, pero sé que este es tu terruño, esta es tu tierra, y pues siempre el Señor te trae nuevamente acá. Pero así, ¿verdad? En medio de esa búsqueda y de siempre mantenernos en ese contacto, yo digo, wow, en un momento dado te tuvimos con tu historia, que es poderosa, la transformación que Dios hizo en tu vida. Pero volviste a pasar un proceso el cual yo sé que necesitas compartirlo, porque hay muchos amigos que están escuchando y que dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No puedes conversar sobre eso? Pues sí, mira, pastora Yanira, de verdad que hay cosas en la vida que son inesperadas para ti. Llevo ya 27 años sirviendo al Señor, he tenido la bendición de viajar a muchos lugares alrededor del mundo. Amo a Dios con todo mi corazón. Muchos conocen mi historia, saben que salí del ambiente de la drogadicción por muchos años, y Dios me dio una oportunidad en esa ocasión, muchos años atrás, 27 años atrás. Estuve por acá en diciembre, estuve predicando en Santo Domingo, allá con un amigo, el apóstol Beliar, y estuvimos una semana allá y después regresamos aquí a Puerto Rico en diciembre. Y estuvimos 3 semanas por ahí haciendo pues lo que nos gusta, predicando y haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y en enero 10 regresé a mi ciudad donde estoy viviendo ahora mismo, en Springfield, Massachusetts. Y cuando llegué allá, pues todo normal. Yo llevo una rutina de gimnasio, de ejercicios, y pues pensando que todo está bien, lo que hice fue que me fui al gimnasio el día 11, y mientras estaba en el gimnasio todo estaba bien. El día 12, para los que no entienden a veces los procesos, yo estuve hablando el viernes en Juanadía, estuve ministrando por allá, y yo estaba hablando sobre tu proceso no es mayor que tu propósito. Muchas veces los procesos que pasamos en la vida vienen a nuestra vida y nos golpean de momento. Es como cuando el viento sopla y te coge de sorpresa, como que te empuja. Y yo jamás en la vida pensé que el proceso que iba a pasar en esta nueva temporada iba a sacudirme completamente. Recuerdo que el día 12 me levanté con un dolor de cabeza fuerte. Como a eso de las 5 de la mañana empecé a orar, a buscar una apio para el dolor de cabeza, pero no las conseguí. Entonces lo que hice fue que me acosté a dormir. Y a eso de la madrugada, mi esposa, la profeta Lourdes, se levantó de madrugada a orar. Y mientras ella oraba, reprendía el espíritu de muerte. Y empezó a orar por los hijos, por los amigos, por toda esa gente que uno ama, que tiene uno en el corazón. Pero ella jamás pensó que el ataque venía hacia mi persona. Y ahí dice que al final mencionó mi nombre. Cuando mencionó mi nombre, dice ella que sintió un cuchillo en su corazón. Y ahí empezó todo. Recuerdo que a las 7 de la mañana me levanté con el dolor de cabeza. Fuimos a chequearme la presión. Y cuando me chequeé la presión la tenía descontrolada. Fuimos a emergencia, me dio un ataque al corazón delante de ella. Y cuando el ataque al corazón me dio, por supuesto, en emergencia me chequearon, descubrieron que tenía 6 arterias tapadas. Y de esas 6 arterias, tenía 5 de las arterias estaban al 95% y una al 100%. Y me tuvieron que meter o poner en emergencia, operarme rápidamente. Y ahí empezó todo el proceso. Lo que yo quiero que los oyentes que nos están escuchando en este día entiendan
que no importa cuál sea tu proceso, que no importa cuál sea la crisis que tú estás viviendo en este día, en este momento, Dios tiene poder para sacarte de ella. Hay una historia, Pastora Yanira, que venía meditando en el camino, que es la historia de la mujer de Sunei, que habla en Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 26. Y dice que esta mujer tenía un hijo, y la Biblia dice que ahora, cuando esta mujer recibe su hijo, el cual ella no pidió, pero el profeta le da una palabra, y cuando ella recibe esa palabra, ahora ella tiene un hijo, y cuando ella tiene su hijo se le muere. Y cuando su hijo se le muere, ella lo pone en la cama donde el profeta se había acostado, había descansado, y ahora no le cuenta a nadie nada. Ella solamente le dice a su marido: dame unos siervos que me acompañen, y ella camina hacia el profeta, y mientras va hacia el profeta, dice la Biblia que ahora su criado Jesse la identifica, y cuando este hombre la ve, dice: ahí viene una mujer importante. Pero esta mujer venía con una crisis, esta mujer venía con una situación que humanamente no entendemos a veces. Dios le da al hijo y ahora el hijo se le muere. Entonces, cuando llegan esos momentos a tu vida donde tú empiezas a cuestionar quizás a Dios, a cuestionar la fe, a cuestionar los procesos y a cuestionar todo a tu alrededor. Pero sin embargo, esta mujer, cuando el profeta llega donde ella, el profeta le pregunta: dile a ella que cómo ella está. Y la contesta de ella fue simple. Ella dijo: está bien todo. Y el profeta le dijo: pero ¿y cómo está tu esposo? Y ella dijo: mi esposo también está bien. Pero ahora viene la pregunta de las preguntas. Ahora viene la pregunta que todo el mundo, ahí es donde uno se cuelga: ¿cómo está tu hijo? Y su hijo estaba muerto, Pastora Yanira, se había muerto, estaba en la cama. Nadie sabía, ni el esposo sabía que se había muerto, pero sin embargo, la fe de ella era mayor que el proceso que ella estaba viviendo. La fe de ella era mayor que cualquier crisis que estaba viviendo a su alrededor en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que vienen a tu vida que te golpean de momento, y si tu fe no está puesta en el cimiento correcto, que es Cristo Jesús, tu fe va a menguar. Esta mujer, cuando le preguntan por el hijo, la contesta de ella fue: está bien. Pero la realidad es que no estaba bien, porque su hijo estaba muerto. Ahora ahí es donde viene tu fe a hacerse real y viva. Yo recuerdo, para amarrar esta historia con la historia mía en este momento, que cuando yo voy al médico y el médico me dice: te tenemos que operar porque tu condición es crítica, tú tienes un estado en tu corazón muy crítico, porque verdaderamente tu corazón no tiene oxígeno, yo no sé cómo tú estás vivo, no entiendo cómo estás aquí. Yo le dije a él: doctor, yo salí ayer de hacer ejercicios, y él me preguntó: ¿alguna vez tú has sentido algún síntoma? Le dije: ninguno. No padezco de presión, no padezco de colesterol alto, soy un hombre que hago ejercicio, estoy activo todo el tiempo. Él me dijo: no me explico cómo es posible que tú estés vivo. Y lo que el doctor me dijo marcó mi vida en ese momento. Él me dijo: yo no sé, pero tengo que decirte que tiene que haber un Dios en el cielo que te ama demasiado. Yo le dije: doctor, usted tiene toda la razón. Pero me dijo: pero tenemos que operarte. Y yo quiero decirte a ti, como profesional de la medicina, que tu cuadro clínico no es el mejor. Y que verdaderamente en mis manos está tu vida, pero yo no te la puedo garantizar. Y yo le dije: doctor, usted haga su trabajo, mi Dios hará el de él. Y ahí es donde tu fe viene a ser confrontada con tu realidad, con tu proceso, con lo que te rodea, porque todo a tu alrededor lo que decía era: te vas a morir, no la vas a hacer, no vas a lograrlo. Pero sin embargo, yo recuerdo, antes de yo irme a la operación, que yo le dije al doctor: doctor, si yo no regreso, yo me voy feliz, porque la Biblia dice que el morir en Dios es ganancia. Y él me miró y me dijo: vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo dije: haga usted su parte, Dios hace la de él. Y me operaron, Pastora Yanira. El problema es que ellos no pudieron, una de las venas no pudieron hacer nada. Ellos lograron arreglarme 5 arterias, pero una de ellas no la pudieron arreglar.
Y mientras me operaban, porque aquí es donde viene el testimonio de vida, el testimonio de lo que Dios es, el testimonio del Dios que nosotros y tú predicas por esta emisora y predicamos en nuestros altares, que es un Dios vivo, que es un Dios real, que es un Dios que sana, que es un Dios que liberta, que es un Dios que restaura. Aquí es donde viene el testimonio, porque cuando me están operando, la operación eran 5 horas y se complicó la situación. Y cuando se complica la situación, ahora una operación que era 5 horas se convierte en 10 horas. Y mi esposa, la cual bendigo con mi corazón, esa mujer no me soltó. La enviamos un saludo, no me soltó en ningún momento. Ella, mientras a mí me estaban operando y yo estaba literalmente más muerto que vivo, ella empezó a clamar y a profetizar y a declarar que el espíritu de muerte que estaba rodeando mi vida tenía que salir de mí. La cosa es que ella llamó a varios amigos, a varios hijos espirituales y hicieron una cadena de oración. Amigos de todos los lugares, de todos los países, comenzaron a interceder por mi vida y en medio de esa intercesión Dios hace un milagro. Y yo creo que hay alguien hoy que nos está escuchando que Dios quiere hacer un milagro. La Biblia dice en el Salmo 138, el versículo 8 dice, Él cumplirá su propósito en ti. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas le vienen para bien de acuerdo al propósito. Y yo creo que la gente que nos están escuchando en esta mañana, por estas ondas radiales, tienen que escuchar que Dios tiene un propósito para sus vidas. Hay mucha gente que se está conectando a través de la página de Facebook. Estaban preguntando primero, no se oye, pero ya te están escuchando perfectamente bien. Es que una situación posibilidad que conecta al sonido acostumbrado. Pero no importa, de igual forma esa palabra está llegando. Enrique, quiero que sepas que te están saludando. Por aquí dice, déjame ver, tengo bastantes comentarios por aquí. Y te están saludando, mucha gente te está saludando, Sheila Sánchez. Saludamos a Sheila. Maylin está diciendo, tu proceso no altera tu propósito. Wow. Eso es poderoso. Así que ahí está conectada la gente. Eso es así, y es importante entender que los procesos que nosotros vivimos en la vida, lo que determinan es hacia dónde vamos. Mucha gente se muere en el proceso porque no aceptan que es parte del crecimiento de nuestra vida. Yo hoy puedo decir que al Dios que yo le sirvo no es un Dios estático, ni está en una cruz crucificado. Es un Dios que está vivo, que es real, que está sentado a la diestra del Dios Padre, que sigue haciendo milagros. Los milagros nunca han cesado. Yo escribí hace poco en mi página de Facebook, Marcando la Diferencia, si tú quieres ver un milagro, mírame a mí. Amén. Yo creo que el milagro más grande que tenemos en la vida es el levantarnos en la mañana, es poder decirle gracias, Señor, por un día más, gracias por los hijos, gracias por la familia. Y yo sé que hay gente en esta mañana, Pastora Yanira, que nos están escuchando. En el proceso que pude vivir en este tiempo, pude ver muchas cosas que no veía. Y una de las cosas que pude entender es que la vida es frágil y que la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que amar. No hay tiempo para vivir amargado, no hay tiempo para vivir con dolor. Yo creo que la mejor medicina que podemos tener nosotros en la vida es saber perdonar, saber aceptar los procesos y saber que en el proceso Dios no te va a abandonar. Si hablamos bíblicamente, no salimos de este lugar porque conocemos hombres bíblicos que vivieron procesos en su vida y son hombres que marcaron la historia. Hablamos de un Abraham, hablamos de un Jacob, hablamos de un José y podemos seguir mencionando a David y ciertos hombres de Dios en la Biblia que vivieron procesos tremendos que a lo mejor no se comparan al proceso que nosotros vivimos, pero que Dios estuvo ahí. Y yo quiero que ellos se entiendan, Yanira, Pastor Yanira, la gente que nos están viendo en esta
esta mañana que el Dios de antes es el Dios de ahora, que Dios es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que es el mismo por siempre, que Él nunca ha cambiado, que lo que tenemos es que creerle para que Él haga el milagro en nuestra vida. Luego de esa operación que era de 5 horas y después te dijeron que se duermen 10 horas, ¿qué sucedió? Mira, es interesante porque yo le contaba a nuestra iglesia allá en Springfield que verdaderamente yo pues no vi ángeles, porque hay quienes tienen la experiencia, ya tienen la experiencia de que Dios los mueve en el espíritu de los lugares. Yo no vi nada de eso, pero sí sé algo. Después de varios días de yo haber salido de lo que era el intensivo, estaba en mi habitación, mi corazón se descontroló, o sea, fue algo que no tiene una explicación. Mi corazón empezó a reaccionar, pero se fue de control. Gracias a Dios por mi amada esposa, la apóstol Lourdes, la profeta, que ella conoce medicina y ella conoce los síntomas y ella pues se dio cuenta y empezaron a medicarme. Pero en ese mismo proceso, recuerdo que después que ya yo estaba en mi habitación, a los 6 días, ya 7 días de ya estar fuera, me dicen que me puedo dar un baño. Entonces cuando voy al baño, mi esposa empieza a pasarme una toalla por las heridas, porque fueron muchas las heridas, me sacaron venas de varios lugares del cuerpo. Mi herida del corazón empezó a sangrar, pero empezó a sangrar, mira qué cosa peculiar, empezó a sangrar sangre con agua. Y la cosa es que cuando mi esposa ve eso, dice, esto no es normal, me llevó a una vivencia y me puso a pensar, porque no era normal, se supone que la herida ya hubiese sellado. Y cuando trajeron el médico me dice a mí que si ellos no conseguían por qué estaba liqueando o botando esa sangre con agua por el costado de donde me operaron, que yo tenía que volverme a operar de nuevo. La cosa es que tenía todo el líquido detrás de mi espalda, y como no había por dónde salir la sangre, estaba saliendo por la herida que yo tenía delante en el corazón. Y en medio de ese proceso pudimos ver la mano de Dios poderosa y ver que Dios es real, Pastora Yanira, que Dios en medio del proceso no te abandona. Yo creo que es importante que la gente de nuestra tierra, Puerto Rico, que han vivido tantas cosas después del huracán María y las situaciones que están viviendo, no solamente en nuestra tierra, sino alrededor de todo el mundo, entiendan que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue sentado en su trono y que Dios no cambia a causa de tu problema. A Dios no, tus problemas no cambian a Dios. A Dios lo que hay es que creer y no cuestionarlo. Yo podía cuestionarlo porque he sido fiel, llevo muchos años en esto, he dado mi vida a Dios, pero a la misma vez dije, yo no puedo cuestionar a Dios porque Él es el que manda. La Biblia dice, el libro de Romanos, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que nuestra vida está en sus manos y que todo lo que está a nuestro alrededor, Dios tiene control de todo lo que pasa en nuestra vida. Cuando eres fiel, todo pasa con un propósito, y es un propósito para tu bien, porque es una promesa. Eso hace. Entonces, me llama también la atención que yo sé que la gente que está ahora mismo en sintonía y que también está en el Facebook Live, a veces se preocupan por la agenda. Tú tienes una agenda bien tremenda, ¿verdad?, de compromisos ministeriales y demás, pero cuando llega este momento, llegan esos momentos que interrumpen nuestra agenda. O sea, ¿cómo podemos nosotros decirle, qué le podemos aconsejar a esta gente que de repente está tan preocupada quizás por su agenda ministerial o por su agenda de trabajo, y llega entonces el momento de la situación en su salud? Mira, es algo interesante eso que tú acabas de decir, porque la realidad es que nosotros pensamos que estar ocupado 7 días a la semana sirviendo a Dios es tan importante. Y creemos que si no lo hacemos, estamos en pecado o hemos fallado. Yo he visto muchos amigos que hoy en día no están, que han fallecido por diferentes situaciones a causa de la agenda. Entonces yo entendí esto. Yo recuerdo cuando esto sucede, lo primero que vino a mi mente, mi preocupación más grande no era ni mi vida, era
qué iba a ocurrir con mi amada esposa, con la profeta. Esa era mi preocupación, los compromisos, los hijos espirituales, la iglesia, todo lo que yo tenía en las manos. Todo eso empezó a preocuparme, pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo recuerdo que dije, ¿y ahora cómo yo voy a hacer? Porque cuando uno está en el ministerio tiempo completo, pues ya uno tiene una agenda y uno depende de esa agenda para mover ciertas cosas que uno tiene personales. Pero cuando yo caí al hospital, Dios me habló. Y escucha esto, lo interesante de todo esto es que cuando tú eres fiel a Dios, Él es fiel a ti. Y lo alinea todo. Yo tengo que dar esto como testimonio, amigos de aquí, de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Texas, de gente que yo ni conozco, que no conozco, empezaron a bendecir mi vida. Dios me sorprendió de tal grado que hasta personas empezaron a llegar a mi casa. Gente empezaron a llegar a mi casa a decirme, no te preocupes por nada, te vamos a cubrir tus biles, te vamos a cubrir tus deudas. La cosa es esta, Pastor Yanira, tú no puedes poner tu agenda primero que Dios. Eso estamos claros en eso. Pero cuando llegan estos momentos a tu vida, tienes que hacer una pausa y poner en la pausa prioridades. Las prioridades en este momento mía, a pesar de que sigo predicando, no es mi agenda, es mi salud. Porque de qué te vale a ti predicar y morirte del corazón en un altar, predicar y tener tantas crisis emocionales. Entonces yo tuve que hacer una pausa completa en mi vida. Creo que 3 meses casi estuve sin predicar. En la iglesia no me dejaban tocar un micrófono y yo sufriendo acá porque a mí me apasiona predicar. Y recuerdo que la primera vez que ministré, después que salí del hospital, porque Yael, mi hijo aquí espiritual, profeta Yael paró su agenda acá en Puerto Rico y ese fue 2 semanas a estar conmigo allá, a cuidarme. Y me llevaron a la iglesia a ministrar, a verme, porque la iglesia quería verme, y yo lo que di fueron como algunas palabras. Estas fueron las palabras que yo dije. Hay cosas que te predican en los altares, cuando tú estás ministrando, hay cosas que tú sueltas a tus hijos espirituales, a tus líderes, a tu iglesia, a la gente que te escucha, que no la toman en cuenta, que la toman liviano. Y una de las cosas que yo decía, Pastor Yanira, que me ocurrió en la mente cuando yo caí al hospital fue, ahora tengo que poner en práctica toda palabra de fe que yo había predicado. O sea, aprendiste algo nuevo en el proceso, porque a veces hemos pensado que como predicamos y sabemos tanto lo que está escrito ahí, pero vivirlo. Y yo viví esa experiencia porque yo venía de Santo Domingo de ver a Dios sanar gente allá. Pero sanarlo visiblemente, no de que me sanó y no, sanado, con documentos y todas esas cosas. Llegar acá y predicar bien, y cuando me ocurre esta situación a mí, muchas veces dice uno, Dios al mundo no lo va a hacer conmigo, mi tiempo llegó, ya no voy a seguir hacia adelante. Pero ver a Dios diciendo, no, te usé sanando allá en Santo Domingo, te usé sanando allá en Puerto Rico, te usé sanando en otros lugares del mundo, ahora te voy a sanar yo a ti para que tú veas que yo soy real. Wow. Y recibir el milagro de la vida nuevamente, recibir ese milagro. Sientes que eres un ente que además es diferente, cambió incluso tu forma de predicar. Completamente. Yo estuve ministrando en Juana Díaz el viernes y el apóstol me decía, tú no eres el mismo, ya tú no predicas como antes, no corres como tal, estás más profundo, tienes más pasión, te escucho más firme en lo que hablas, pero vi que has bajado la velocidad. Yo le dije y sinceramente le dije estas palabras, le dije, amigo, este es un tiempo de valorizar lo que vas a hacer para Dios, y es un tiempo de que ya no es un tiempo para emocionar, no es un tiempo para tú entretener a la gente, es un tiempo para dejarle saber a la gente que Jesús es real. Y es un tiempo, ¿por qué cambió mi vida? Cambió mi vida porque ahora el enfoque mío, hasta mis mensajes han cambiado. Ya los mensajes que yo pensaba, que yo predicaba, de liderazgo y todas esas cosas ya no existen. Tú decías, este es el mensaje, pero ahora te he dicho, no, este es el mensaje. Este es el mensaje. Hoy, en esta
mañana voy a estar predicando en Maranata, en Humacao, y Dios me dio el mensaje que tengo para hablar esta mañana es cómo conocer a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Porque la cosa es que a veces decimos que lo conocemos, pero no sabemos quién Él es. Y tenemos que vivir una experiencia. De oídas, pero ahora mis ojos. Oh, lo digo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces hay que vivir a veces experiencias para conocer a Dios real. Y yo creo que parte del proceso de lo que yo viví fue para moverme a una relación más personal con Dios. Yo siempre he sido un hombre de oración, siempre he sido un hombre apasionado, pero a veces como que Dios quiere más. Y una de las cosas que yo entendí, y quizás esto a la gente que nos escuchan le va a chocar, pero hay cosas que el diablo no las envía. Hay cosas que son enviadas por Dios para procesarte, para moverte, para glorificarse en tu vida y para usarte en otras escalas en las cuales tú nunca habías movido. Job, dice la Biblia, que el diablo fue literalmente enviado por Dios, porque él subió al cielo y le dijo, ¿tú no has considerado a Job? Eso no salió del diablo, eso salió de la boca de Dios. Ahora, eso sí te digo también, si Dios está en el asunto, Él no te puede tocar, Él no puede matarte, Él puede quizás tirarte dardos, Él quizás puede tratar de enviar procesos a tu vida, de tirarte quizás, ponerte quizás algo para que tú te estanques y no puedas moverte, pero detenerte por completo no puede, porque la última palabra la tiene nuestro Dios y el diablo tiene límites. Tiene límites porque él le dijo, puedes tocar su carne, puedes tocar su piel, puedes tocar sus finanzas, sus bienes, pero su alma, oye, su vida, no la toques, no toques lo que me pertenece. Y creo, ¿verdad?, que nos identificamos tanto con todos esos procesos que has pasado, la gente está reaccionando de una forma extraordinaria. Le damos gracias al Señor por eso, porque esta palabra está llegando. Sí. Puse de fondo musical este tema, nos sorprendes. Me mencionaba de cómo en tu proceso el Señor te sorprendió, que de repente comenzaste a ver cómo fluía esa parte de cubrir las áreas que estaban al descubierto porque tuviste que detener tu agenda. Completamente. Y entonces en medio de eso comenzaste a ver el fluir de la bendición de Dios tocando corazones que te bendijeron, que te ayudaron, incluso que financieramente te dieron su ayuda. ¿Para qué? Para cubrir todo lo que el Señor sabe que tú tienes necesidad. Yo te lo digo porque lo viví también. Sí. Lo viví cuando Pablo estuvo, mi esposo estuvo hospitalizado. Fue un tiempo tremendo también, Dios me devolvió la vida. Y vi la mano del Señor con tanta gente linda, incluso gente de aquí, de la emisora, gente que se nos acercaba, que nos dieron el apoyo y la mano. Bien lindo, ¿verdad? Yes. Vemos la manifestación de Dios y cómo nos sorprende en medio del proceso cuando decimos, bueno, tenemos que detener la agenda que es necesario, pero nada va a detener el plan del cielo. Eso es así. Yo creo esto, y yo siempre lo uso para mí. Yo creo que cuando Dios habla en el cielo, la tierra no lo puede cambiar, punto. Y cuando Dios habla en la eternidad, lo que Dios habla en la eternidad, acá esta tierra tiene que sujetarse. Eso es así, porque lo que Dios habla no puede ser cambiado. Y yo creo que hay gente que nos están escuchando en este día que tienen que entender que Dios es un Dios real. Y yo quiero que antes que cerremos esta programación, orar por toda esa gente que nos han estado siguiendo, que te siguen a ti en la mañana. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo que Dios, para hacer milagros, nosotros no tenemos que estar ahí. El centurión le dijo, di la palabra y será hecho. Y yo creo que por estas ondas radiales, una palabra de sanidad puede hacer muchas cosas. Mientras yo venía con mi hijo Yael, el profeta Yael de camino, yo le decía a Yael, Dios tiene un milagro para alguien esta mañana. Y yo creo que hay un milagro que está vigente para alguien que nos está escuchando en este día. Yo quiero que oremos, Padre, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este programa de Cita Divina, por la pastora Yanira, que aceptó el reto de poder en las mañanas traer una palabra de aliento a tanta gente que necesita un milagro en esta tierra. Yo oro en esta hora y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que como tú lo hiciste conmigo, que como tú lo has hecho con otras personas, Señor, que en esta hora, en el nombre de Jesús, por medio de estas ondas radiales, al sonido de mi voz, Señor, tú empieces a tocar corazones,
tú empieces a restaurar corazones, tú empieces a sanar cáncer, tú empieces a sanar heridas, Señor, tú empieces a restaurar familias, Padre amado. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que este día será un día que marcará un antes, que marcará un después, que marcará un comienzo en las historias de nuestros creyentes, en la historia de nuestra tierra, Puerto Rico, en la historia de cada persona que nos está escuchando en este día. Y te damos gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús profetizamos, declaramos que lo que hemos hablado, que lo que hemos dicho en esta mañana se hace vida y se hace realidad en cada persona que nos escucha en este día. Antes que nos vayamos, yo quiero que Yael, aunque sea de un saludito rapidito, Yael estuvo conmigo en el proceso y Yael, pues, un muchacho Dios está usando también por ahí tremendamente fiel y amador de Dios como este servidor. Ya es testigo de este proceso. Yes. Que sé que tú amas con todo tu corazón, pero mira, ahí está. Le damos un saludito a esa fiel audiencia de 97.7. Es un privilegio y un honor, pero sabemos que aunque yo no fui el que pasé por esa situación, el proceso fue demasiado fuerte, porque lo viví, pero también vi un Dios real, un Dios sanador, un Dios de milagros, un Dios que marca un antes y un después, y Él cambia los escenarios para nuestras vidas, como lo hizo conmigo. En un momento perdí a mi papá biológico, Dios me entrega a Él como mi padre. Entonces, después de la intercesión, después de la oración, yo lo que decía es: Dios, no me lo lleves. Pero ayer recibí una respuesta donde marcó mi vida a tal nivel que me transformó. Cuando estábamos en la cumbre, Dios mismo me dijo: no te lo llevé, no te lo quité. Y eso marcó mi vida de una manera tan poderosa que de verdad yo le doy gracias a Dios por su misericordia, por su gran amor. Amén. Gracias, Yael, por esas palabras. Sabemos que también tiene una historia de vida poderosa y que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Vamos a ver si en un momento dado tenemos un tiempo más amplio contigo. Te traemos también para que compartas tu historia, pero qué bueno que hoy eres testigo de ese milagro, de lo poderoso que Dios ha hecho, ¿verdad? En Enrique Narváez, que es ese padre que tú necesitabas, ¿verdad? Aparte de nuestro padre. Eso es así, pero en la tierra tiene ese papá en él, porque sé que tiene ese corazón paternal, oye, nosotros también hemos sentido ese gran amor. Así que muchas gracias a la gente que quiera contactarte, Enrique. Pues mira, nos pueden contactar por la página de Facebook Marcando la Diferencia, o por Facebook Marcando la Diferencia Ministry, o Enrique Narváez Velázquez. Por ahí nos podemos comunicar y bueno, pueden seguir por esas páginas. Sabemos que estamos aquí haciendo el trabajo de Dios. Dios nos dio otra oportunidad más y vamos para hacer, como decían por ahí, vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso. Y gracias, Pastora Yanira, por la oportunidad que me diste en esta mañana de poder estar aquí y usar esta audiencia que tú tienes para dejarles saber que Dios es real. Eso va a estar en Macao, en Maranata, así que le vamos a brindar la información.